Hemos visto hasta la anterior clase a los aspectos más generales de la mecánica de suelos orientadas desde el punto de vista de la geotecnia. Todavía no hemos visto problemas específicos de geotecnia como avance de materia, pero hemos visto todo lo general de la mecánica de suelos orientada desde el punto de vista de la geotecnia. Lo mismo queremos hacer ahora, pero con la parte de la mecánica de rocas, que es un ámbito que no lo han visto porque no tenemos una materia en la carrera de mecánica de rocas, ¿no? En algunas universidades del exterior es una parte de la currícula de ingeniería civil, pero en la mayoría de las nuestras no es una materia de la currícula del plan de estudios, porque consideramos que la mecánica de rocas es más para otras áreas, como la minería, como la geología, que tienen en su plan de estudios un mayor análisis de la mecánica de rocas. Sin embargo, para nosotros es importante porque las rocas en algunas de nuestras construcciones civiles son parte de la construcción o parte del elemento de asentamiento o parte de la forma de fundación. Entonces, estamos relacionados con las rocas. Entonces, desde ese punto de vista, nos interesa saber algunos aspectos, no toda la mecánica de rocas, pues necesitaríamos para avanzar todo un semestre y no lo obtenemos, pero sí vamos a mostrarles algunas cosas que son de las más importantes para que lo tomemos en cuenta en los problemas geotécnicos. De eso se trata, simplemente de ver las condiciones muy generales de la mecánica de rocas que lo podríamos aplicar. Nos vamos a conformar con hacer cálculos muy simples, como el cálculo del RQD, por ejemplo, que es una clasificación de las rocas, una relación del RQD con la resistencia, con el comportamiento del macizo rocoso, una clasificación general de las rocas desde su origen y desde el comportamiento que tienen esto con los elementos estructurales. Básicamente en eso, a eso nos vamos a concentrar en esto de la mecánica de rocas por el tiempo que tenemos simplemente, ¿no? Obviamente vamos a hacer algunos ejercicios que tengan que ver con la mecánica de rocas que nos servirían a nosotros como parte de nuestras obras civiles. Entonces, sí nos interesa llegar a ese punto porque les va a tocar seguramente a ustedes en su vida profesional la posibilidad de encontrarse con macizos rocosos en la obra y tomar decisiones sobre su utilización o no, o definir qué características tiene en general para su utilización o no, o inclusive los procesos de excavación, de explotación de los macizos rocosos, que también tienen que pasar por las obras civiles.
Entonces, por todo ello sí nos interesa. Sin embargo, tampoco les pongo en situación de que vamos a avanzar la mecánica de rocas en esta materia, porque no alcanzaría el tiempo y tampoco es la intención de que ustedes tengan el dominio de la mecánica de rocas, que no es una materia del plan de estudios. Entonces, bajo esos conceptos es que vamos a avanzar algunos aspectos en unas 2 o 3 clases sobre el tema de la mecánica de rocas. Vamos a empezar por algunos conceptos muy generales, ¿no? Cuando hablamos de roca, la palabra roca se aplica a cuerpos sumamente rígidos y resistentes, como los granitos, y también a tobas blandas y deformables, a cuerpos muy densos, compactos y pesados, como el basalto, e igualmente a una piedra pómez, que es sumamente ligera y vesicular, a materiales amorfos como los vidrios volcánicos y al mismo tiempo a una gran cantidad de cuerpos cristalinos compuestos de microcristales. En resumen, o sea, cuando hablamos de roca, nosotros tenemos la costumbre como ingenieros civiles de llamar roca a un macizo bastante rígido y resistente, diferente al conglomerado de materiales de tipo grava, arena y arcilla, que también están en los mismos niveles de la corteza terrestre. Entonces, pero como verán por el concepto, no solo se trata roca a un elemento rígido y resistente, o sea, puede variar por la cantidad de material, de su compactación, del tipo de material, y entonces ahí aparecen el basalto, la piedra pómez, los vidrios volcánicos, que no tenemos nosotros frecuentemente porque no tenemos volcanes que están en erupción en este momento, que están en nuestro territorio. Entonces, no tenemos ese tipo de materiales, pero sí tenemos algunos microcristales, tenemos piedra pómez en varios lugares y tenemos basalto en la zona del occidente con mucha frecuencia, o sea, los estratos de basalto. Entonces, tenemos varias formas de formación de los macizos rocosos que a todos ellos, por sus características de dureza y de resistencia, le llamamos roca, ¿no? Le llamamos simplemente roca, y en muchos casos, desde el punto de vista estructural, quisiéramos llegar a una fundación de roca, porque sabemos que la roca no se deforma. Entonces, nos interesa llegar como a fundación a los niveles de roca porque estamos seguros de que no se deforma. Y en niveles de obras viales, nos interesa la roca como elemento para explotarlo, porque nos interesa sacar de ahí materiales triturados que los podríamos usar en diferentes capas del pavimento. Y en casos de estabilidad de taludes, sí nos interesaría la roca y la resistencia y
consolidación de esta para evitar los famosos derrumbes y deslizamientos. Entonces, por toda esa situación, sí nos interesa a los ingenieros civiles tener los conocimientos por lo menos básicos de lo que son las rocas. Entonces, hay varios tipos de materiales que para nosotros conforman las posibilidades de roca. La definición que hemos encontrado de manera que se relacione con lo que vamos a utilizar en la ingeniería civil es que la mecánica de rocas se ocupa del estudio teórico y práctico de las propiedades y comportamiento mecánico de los materiales rocosos y de su respuesta ante la acción de fuerzas aplicadas a su entorno físico. Nos ha parecido una definición, porque hay varias definiciones de la mecánica de rocas, pero nos ha parecido que esta se relaciona más con lo que a nosotros, los ingenieros civiles, nos interesa. Es decir, la mecánica de rocas es una ciencia que se va a ocupar del estudio teórico y práctico de propiedades y comportamiento mecánico, que esa es la parte que nos interesa a los ingenieros civiles, el comportamiento mecánico de los materiales rocosos y de su respuesta ante la acción de fuerzas aplicadas en su entorno físico. O sea, cuánto resiste un macizo rocoso ante la presencia de fuerzas aplicadas a ella. Entonces, esos son los dos aspectos más importantes, el comportamiento mecánico y la acción ante fuerzas aplicadas a partir de un conjunto de propiedades que puede tener la roca. Entonces, esta es la definición con la que nos quedamos, porque nos parece más apropiada a la relación con lo que estudiamos en la ingeniería civil. Nos interesan los ámbitos de aplicación y al respecto decimos que los distintos ámbitos de aplicación de la mecánica de rocas se puede agrupar en aquellos en que el material rocoso constituye la estructura, como en la excavación de túneles, de galerías, de taludes de sostenimiento, y aquellos en que la roca es el soporte de otras estructuras. Es decir, estamos hablando de cimentaciones de edificios, presas, etc. Entonces, el ámbito de aplicación no es la única, no son los únicos ámbitos. O sea, ya les digo, en geología y en la minería hay otros ámbitos y otras aplicaciones de los macizos rocosos y de la mecánica de rocas en general, pero esta explicación también está orientada a la ingeniería civil. Entonces, en ingeniería civil, ¿para qué nos interesa la utilización de la mecánica de rocas y en sí al material rocoso? Entonces, en primer lugar, para aquellos donde se pretende utilizar al material rocoso como parte del conjunto de la estructura civil. Entonces, cuando vamos a hacer una excavación de un túnel, el conjunto del túnel es prácticamente un macizo rocoso
al cual hemos ejercido una perforación para darle libertad a la circulación debajo del túnel. Entonces, ahí estamos utilizando el macizo rocoso en la conformación del elemento del túnel, que es un elemento que puede ser de una carretera o de otras obras civiles. O en el caso hidráulico, cuando hacemos galerías para la captación de aguas subterráneas, y ahí sí podemos hacer esas galerías en los macizos rocosos. Y ahí estamos tomando como elemento de la obra civil a la galería, que es prácticamente el macizo rocoso acomodado o confeccionado de manera que sirva a la obra civil. O a los taludes de macizos rocosos, donde producto de la excavación y de la conformación de la carretera, los taludes quedan como parte integrante de la carretera, pero son de macizos rocosos, ¿no? Entonces ya el talud, que es parte de la carretera, es parte del macizo rocoso que ha quedado luego de la excavación. Entonces, como ellos, vemos algunos ejemplos de la utilización del macizo rocoso en la conformación del elemento civil, ¿no? Y la otra parte integrante es que no es el elemento, pero es la fundación o el sustento donde va a estar emplazado la obra civil. Y ahí aparecen las cimentaciones. Entonces, es una regla general que hablamos todos los ingenieros civiles, que sería bueno emplazar una obra civil, cualesquiera fuera el tipo, sobre un macizo rocoso, sobre la roca, porque sabemos que la roca va a ser primero resistente y segundo no va a tener capacidad de deformación. Por lo tanto, va a ser una fundación ideal para cualquier construcción. Entonces, en edificios, empresas o en cualquier otro tipo de construcciones civiles, nos interesaría fundar o apoyar la construcción civil sobre una fundación rocosa. No siempre eso es posible, pero en la medida de posibilidades buscamos esas posibilidades. Cuando vamos a hacer un edificio, hacemos un estudio de exploración geotécnica pensando encontrar al macizo rocoso a cierto nivel para que apoyemos sobre ella las zapatas o las fundaciones que se van a realizar. Entonces, es importante quedarnos con esos dos conceptos. O sea, podemos utilizar al material rocoso como parte constituyente de la estructura civil y podemos encontrar al macizo rocoso como fundación, como cimentación de las obras civiles. ¿Qué ensayos de caracterización se pueden hacer en el macizo rocoso? Al igual que en la mecánica de rocas, que está orientada a conocer las características y propiedades de los suelos, en el macizo rocoso también la mecánica de rocas está orientada a conocer
y cuantificar las propiedades físicas y mecánicas de la matriz rocosa. De todas las propiedades físicas y mecánicas que se hacen al macizo rocoso, vamos a nombrar algunos de ellos porque son los que nos interesan a nosotros los ingenieros civiles, porque estudiar todos los aspectos físicos, químicos y mecánicos de las rocas no es de interés del ingeniero civil, ¿no? Es del interés en algunos casos, del ingeniero minero, cuyas características mecánicas no son las que le interesa al ingeniero minero, le interesa las características físicas y químicas para ver la composición de los macizos rocosos respecto al interés que tiene la minería de conseguir otros tipos de minerales, ¿no? Entonces, lo mismo en la geología es desde el ámbito geológico de conformación de estratos y de posibilidad de problemas geológicos que podrían presentarse en ciertas zonas a partir de la conformación de la matriz geológica. Entonces, no son esos los que nos interesa caracterizar. Nos interesa a nosotros algunos aspectos que nos sirvan de comportamiento mecánico. Es decir, siempre vamos a pensar los ingenieros civiles a que la roca tiene que actuar como un elemento mecánico, que debe resistir esfuerzos o debe generar esfuerzos. Ese es el comportamiento mecánico de los materiales y también lo aplicamos al macizo rocoso. Entre ellas, los ensayos que nos permiten una caracterización del macizo rocoso está definir la naturaleza de la roca. Entonces, nos interesa definir la naturaleza de la roca, porque ¿de dónde proviene la roca? La roca es sedimentaria, es metamórfica, es ígnea. ¿Qué tipo de roca es? ¿Cuál es su naturaleza de esa roca? Entonces, una de las primeras propiedades que se estudian es identificar esta naturaleza de la roca. Otro segundo aspecto que nos interesa caracterizar es la resistencia ante la rotura. Entonces, como consideramos a la roca un elemento resistente, un elemento que tiene alta resistencia y cero deformación, entonces nos interesa evaluar cuánto es esa resistencia ante la rotura. Entonces ahí hay pruebas, así como hacemos pruebas de compresión y de flexión a probetas de hormigón, por ejemplo, podemos hacer ensayos de resistencia a compresión y a flexión de macizos rocosos. No tenemos en la universidad un laboratorio de mecánica de rocas, ¿no? Pero tenemos algunos equipos de compresión que nos podrían servir para hacer algunos ensayos mecánicos a macizo rocoso. Así podríamos averiguar la resistencia en un ensayo a compresión en una prensa que tenga suficiente capacidad de carga. Una prensa de hormigón tal vez nos pueda servir. La prensa que tenemos, que no la hacemos funcionar todavía en el laboratorio de estructuras, que es una
prensa muy grande, es así, nos va a servir para hacer ensayos de resistencia ante la rotura de macizos rocosos. Esta viene a ser la caracterización más importante para los ingenieros civiles del macizo rocoso, la resistencia ante la rotura. Una otra caracterización es la deformación a corto y largo plazo. Teóricamente, nosotros los ingenieros civiles consideramos que el macizo rocoso no tiene una deformación en ningún caso, ni a determinado tiempo, ¿no? Pero investigaciones en la mecánica de rocas han demostrado que sí hay deformaciones a corto y largo plazo que dan lugar por la formación de los estratos, por la formación de las diaclasas, de la formación de los estratos y la conformación de sus consolidaciones. Todo eso puede generar deformaciones a corto y largo plazo, ¿no? Y entonces esas deformaciones para nosotros los ingenieros civiles pueden considerar un peligro en las obras civiles, ¿no? Entonces, aunque está comprobado que son mínimas a corto plazo y que a largo plazo podrían tener alguna incidencia, pero escasa en realidad. Y por esos resultados que se han tenido en las investigaciones, en conclusión, los ingenieros civiles nos despreocupamos de la deformación a corto y largo plazo. Pero eso no quiere decir que no se puede determinar. O sea, son ensayos que se pueden hacer muy largos, por supuesto, pero que sí se pueden determinar cuánto puede deformarse un macizo rocoso. Un cuarto aspecto que nos interesa es la influencia del agua en el comportamiento. Es decir, así como en la mecánica de suelos estudiamos la influencia del agua en el suelo y a partir de ello bastantes propiedades que nos interesan, porque cambian las propiedades y características del suelo ante la presencia de más o menos agua. Lo mismo, en la mecánica de rocas interesa saber cuál es el comportamiento del macizo rocoso ante la presencia del agua. Inicialmente nosotros los ingenieros civiles tenemos el concepto de que el agua es totalmente impermeable o el macizo rocoso es totalmente impermeable y ante la presencia de agua no pasa nada. O sea, el macizo rocoso hará pasar el agua por su superficie, pero no va a haber una afectación al macizo rocoso. Sin embargo, la mecánica de rocas ha estudiado más profundamente eso y establece que pueden algunos tipos de roca, en algunas características y propiedades muy particulares de rocas, podrían tener influencia el agua, convertirse en una degradación de la
macizo rocoso a través del tiempo. Y eso sí lo podemos comprobar inclusive a simple vista, que hay rocas o macizos rocosos degradados, ¿no? Degradados. Y esa degradación tiene que ver con la presencia de agua y con la presencia de estar expuesta al calor, al viento, a las condiciones climatológicas. Hay una degradación del macizo rocoso. Entonces, el agua es uno de los agentes que puede producir a través del tiempo, no en la primera acción. O sea, tal vez en la primera acción pasa lo que nosotros los ingenieros civiles siempre creemos, que es que no va a haber más alteración de la roca por el agua, simplemente va a ser un paso por la estructura. Un quinto elemento que estudiamos como propiedades de comportamiento de la macizo rocoso es el comportamiento ante la meteorización. Entonces, el macizo rocoso a través del tiempo sufre una meteorización, sufre una alteración de su estructura. Y en muchos casos hemos encontrado una roca pero meteorizada. Y no estudiamos química y físicamente por qué se ha producido la meteorización. No nos interesa a los ingenieros civiles eso, pero sí a los geólogos y a los mineros sí les interesa estudiar más profundamente la meteorización, pero sí nos interesa el comportamiento ante la meteorización, es decir, ¿qué pasa si el macizo rocoso se meteoriza y tiene un efecto diferente al que normalmente tenemos de los macizos rocosos? Entonces, muchas veces nos hemos encontrado en obras los ingenieros civiles con algún macizo rocoso alterado por la meteorización y que da lugar a un comportamiento diferente a ese macizo rocoso ante la presencia del agua, ante la presencia del viento, del sol, y que lo pone en condiciones no adecuadas para utilizarlo en una obra. Entonces ahí nos encontramos, por ejemplo, con taludes en carreteras o a veces fundación de la estructura de la plataforma de la carretera, que tiene una roca degradada por la meteorización y que es peligroso ante la presencia de agua o ante la presencia hacia el futuro de las condiciones climatológicas. Entonces, se puede hacer un estudio de la roca en el comportamiento de la meteorización ante los agentes meteorológicos a través del tiempo. Pocas veces hacemos los ingenieros civiles un estudio profundo de esta caracterización y la implicancia de la meteorización en el macizo rocoso, pero muchas veces nos obligan a hacer estudios muy particulares cuando se identifica esta presencia. Entonces, hay casos que sí se pueden dar.
Un ejemplo que les puedo dar es, no sé quiénes conocen, más allá de Izcayachi a Copacabana se ha hecho un tramo carretero que se ha asfaltado, y en ese tramo carretero hay un sector cerca de 6 a 8 kilómetros que no se ha logrado pavimentar, porque nos hemos encontrado que ese sector tiene un macizo rocoso meteorizado y que ante la presencia de agua sufre una degradación que podría poner en peligro una pavimentación. Se ha hecho un estudio más completo ante haber encontrado estas características del suelo para ver si correspondía llevar el trazo por ese lugar y hacer la pavimentación. Y producto del resultado de ese estudio geológico y geotécnico a la vez, se ha comprobado que valía la pena esperar un tiempo y ver la posibilidad de cambiar el trazo, inclusive, para no ir por ese lugar que era una roca meteorizada. Entonces pueden darse en algunos proyectos esas características y sí ameritan unos estudios más profundos que los normales. O sea, los normales es considerar a la roca como un elemento resistente y que no se afecta y suficiente para utilizarlo en la obra civil. Y finalmente, el comportamiento en función del tiempo. Tenemos el criterio a veces equivocado de que el macizo rocoso, que va a ser parte de la estructura de la obra civil, no va a tener ninguna alteración a través del tiempo. Y en algunos casos nos podemos equivocar, porque puede ser que a través del tiempo ese macizo rocoso, por sus componentes químicos que tiene o por el sol, por el viento, por el agua, puedan sufrir una alteración y el comportamiento pueda ser diferente. En esos casos corresponde hacer o profundizar una serie de estudios relacionados con este comportamiento. Entonces, ahí están resumidos esas 6 características que nos interesaría saber en lo posible para ver el comportamiento mecánico que va a tener el macizo rocoso. En la práctica, hacemos muy poco en nuestro país respecto a esto, en el ámbito civil. A lo sumo, hacemos una caracterización de la roca y podemos hacer ensayos de resistencia del macizo rocoso. El resto de ensayos de caracterización no los hacemos como ingenieros civiles. Sí lo hacen los geólogos, sí lo hacen los ingenieros mineros, pero los ingenieros civiles tenemos una concepción más noble hacia el macizo rocoso y lo consideramos suficiente y garantizado para nuestras obras civiles. Pero con estas nominaciones podemos ver que sí se podría estudiar más y en algunos casos se puede
pueden ser necesarios. O sea, podemos estar demasiado optimistas en algunos casos en que cualquier macizo rocoso en cualquier condición la vamos a utilizar en buena forma. No siempre se va a dar ese caso. Existen ensayos de laboratorio como los de corte o los de rozamiento sobre discontinuidades que permiten extrapolar el comportamiento del conjunto matriz discontinuidades. Son otros ensayos de laboratorio. Los de corte sí los podemos hacer, los ensayos de corte en algunos equipos que podemos disponer en el laboratorio. Sobre discontinuidades no tenemos equipos en la universidad para ver el rozamiento sobre discontinuidades, pero sí en otras universidades como Potosí y La Paz, que tienen las carreras de geología y minas, sí tienen muy buenos equipos para el trabajo de mecánica de rocas. Aparte de los ensayos de caracterización en laboratorio, también se podrían hacer ensayos in situ, midiendo las propiedades de los macizos rocosos en su estado y condiciones naturales y a escalas representativas, además de permitir simular sobre el terreno situaciones a las que se puede ver sometido el macizo al construir una obra o estructura. Entonces, en algunos casos se podrían hacer ensayos in situ con equipos geofísicos que nos permitan averiguar las propiedades de los macizos rocosos en su estado y condición natural. No hacemos, pues tampoco disponemos los ingenieros civiles de equipos geofísicos para hacer estudios en mecánica de rocas, pero podríamos hacer algunos destructivos, en realidad, no con equipos geofísicos, sino con equipos de perforación. Cuando estamos haciendo un túnel, una galería, o vamos a utilizar un macizo rocoso para explotar para materiales triturados, entonces podríamos hacer ensayos destructivos con perforación con diamantina que nos permite hacer una perforación y en esa perforación meter un tubo de Terzaghi y sacar elementos de prueba, de muestra del macizo rocoso, para ver algunas de las propiedades en su estado natural. Entonces, hay posibilidad de hacer ensayos in situ, no destructivos y también destructivos para averiguar las propiedades. ¿Cómo se clasifican las rocas? Que es una de las primeras acciones que se hacen en la mecánica de rocas y que nos interesa también a los ingenieros civiles. Es clasificar a las rocas. De una forma simplificada, las rocas se pueden clasificar en base a su composición,
relaciones geométricas de sus partículas, textura y características genéticas. En los siguientes grupos, 3 grupos grandes en las que se han agrupado distintos tipos de rocas, que son las rocas sedimentarias, las rocas ígneas y las rocas metamórficas. En las rocas sedimentarias pueden haber subdivisión de las detríticas y no detríticas, y en las rocas ígneas, en las plutónicas y volcánicas. Pero en general son estos 3 tipos de rocas en las que están clasificadas las rocas. Los factores geológicos que dominan el comportamiento y las propiedades mecánicas de los macizos rocosos son la litología y propiedades de la matriz rocosa. Cuando hablamos de litología, estamos hablando de la conformación del macizo rocoso a través del tiempo. Entonces, ¿cómo se ha formado esa matriz rocosa? Ese estudio de su formación es la litología. Y las propiedades ya son qué propiedades físicas, químicas y mecánicas puede tener el matriz rocoso. La estructura geológica y las discontinuidades. La parte geológica de los macizos rocosos y la parte de la conformación de las discontinuidades que forman los diferentes estratos son lo que nos interesa en los factores geológicos, porque a partir de ello es el comportamiento geológico. También en la parte civil nos interesan las discontinuidades porque de acuerdo a la formación de sus discontinuidades podríamos prever un comportamiento a futuro no conveniente para una determinada obra civil, ¿no? Entonces, sí nos interesa, pero normalmente no la estudiamos tampoco los ingenieros civiles. El estado de esfuerzos a los que está sometido, es decir, saber cuánto es las resistencias por parte de la que resiste el macizo rocoso y los esfuerzos a los que está sometido ese macizo rocoso. Ambos aspectos se tienen que estudiar. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa es la resistencia del macizo rocoso. Logramos estudiar eso a partir de probetas modelo que nos puedan dar la resistencia que puede soportar ese macizo rocoso. El grado de alteración o meteorización es importante. A nosotros nos debería interesar y deberíamos estudiar más. Sin embargo, solo hacemos un estudio complementario a la obra civil cuando vemos una gran alteración, una meteorización muy extrema que ha degradado al macizo rocoso, ¿no? Y encontramos que el macizo rocoso tiene, se está como se estuviera por la degradación se estuviera rompiendo el macizo rocoso, y ante esa situación podríamos hacer un estudio complementario antes de usarlo. Y finalmente las condiciones hidrogeológicas, porque
el comportamiento del macizo rocoso tiene que ver con con la presencia del agua y los conductos que hubiese dejado el macizo rocoso en su interior por la conformación de los estratos y las discontinuidades. Ante eso, hay condiciones hidrogeológicas que pueden alterar su comportamiento de ese macizo rocoso. Entonces, estas condiciones hidrogeológicas, los geólogos tratan de estudiar para definir una utilización o no de macizos rocosos en la conformación de obras civiles. Entonces, desde el punto de vista geológico, todas estas consideraciones y estas propiedades son estudiadas, ¿no? Son estudiadas en la ingeniería geológica y por los geólogos para evaluar cómo es su comportamiento. Aquí tenemos algunas gráficas para visualizar que no todas las rocas son pues iguales, ¿no? Hay, algunas veces somos más curiosos que otros, pero deberíamos serlo desde el punto de vista de que el macizo rocoso puede ser parte de la obra civil que nos interesa construir. Entonces ahí sí tenemos que ser un poco más curiosos en las características de los estratos que se han formado en el macizo rocoso. En la figura de la izquierda podemos ver una conformación del macizo rocoso por estratos mayores y de diferentes características, porque ahí se ven diferentes características, inclusive diferente coloración, diferente conformación, totalmente, y no hay tantas discontinuidades, están marcadas las discontinuidades entre estrato y estrato. En cambio, en la figura de la derecha se nota como capas la conformación del macizo rocoso y cada capa da origen a una discontinuidad, ¿no? Entonces hay muchas discontinuidades que se notan en ese macizo rocoso cuya conformación a través del tiempo ha dado esa estructura, ¿no? Aparentemente esa conformación con varias discontinuidades da lugar a que fuera débil ese macizo rocoso. Sin embargo, no muestra un cambio de coloración, un cambio de características entre estrato y estrato. Tal vez por eso no tenga grandes complicaciones. Sí, más a la derecha se ve que no hay una continuación de ese macizo rocoso y hay una alteración con otro tipo de materiales, ¿no? Entonces puede darse varias situaciones. Las características litológicas y estructurales, además de las condiciones físicas y mecánicas de los macizos rocosos, pueden ser diversas. O sea, no son todas las rocas iguales, aunque nosotros desde el punto de vista civil las consideramos a todas resistentes y a todas suficientes para servir de cimentación o utilizarlas como material para la trituración de agregados, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario, según la mecánica de rocas, una caracterización litológica y estructural más profunda, además de condiciones físicas y mecánicas de los macizos rocosos.
Entonces, esta es la parte introductiva de lo que es la mecánica de rocas. Vamos a seguir viendo todavía algunos aspectos y algunas propiedades, características, formas de clasificación, las más sencillas que nos interesan a los ingenieros civiles de esta parte, que es la mecánica de rocas. Vamos a quedar acá. No sé si hay alguna pregunta. Y antes de terminar la clase, si he conformado ya una cronología para las exposiciones que van a hacer por todos los grupos. Deberían hacer exposición porque es parte de la calificación de la evaluación continua. Y queremos que ya esté todo preparado porque ya hemos entrado a la mitad del semestre, ¿no? Entonces ya tenemos que tener todo preparado. Entonces vamos a aprovechar unos minutos para darles eso, pero antes no sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración que quieran en estos conceptos básicos que hemos manejado de mecánica de rocas. Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a pasar a otra diapositiva que nos permita ver los grupos. Entonces quisiera que ya cada grupo vaya anotando. Todos los grupos deben hacer una exposición. Entonces hay 3 grupos que ya han hecho exposiciones. Uno sobre calicatas, otro sobre prospección geofísica y otro sobre excavación en zanjas. Entonces, les vamos a dar el título de su exposición que van a hacer y la fecha a los demás grupos. Entonces, ¿está alguien del grupo 2? Por favor, me confirma. Sí, Ya. ¿Se está viendo la diapositiva de los grupos? no, ¿No? no, hija. Ya. Ahora. Sí, ya se Ahora sí. Ahora sí. ¿Se ve? Ya. Entonces, el grupo 2 va a hacer una exposición sobre morteros hidráulicos. O sea, el mortero con cemento, con cal y con yeso, solo sobre ensayos. No quiero todo lo de morteros, sino lo que nos interesa a nosotros son los ensayos de materiales que se hacen a los componentes del mortero y al mortero en sí. Entonces, todas las exposiciones van a estar orientadas a ensayos, porque eso es lo que nos interesa en geotecnia. Entonces, el grupo 2 va a ser sobre ensayos en morteros hidráulicos para el 10 de septiembre. Entonces, vayan anotando. Está bien, hija. El grupo 5 va a ser una exposición sobre ensayos en concretos hidráulicos también para ese 10 de septiembre. ¿Hay alguien del grupo 5, Ortiz, Oviedo, Maita y Aruchari? Ingeniero. Ya, entonces anote, ustedes tienen que hacer una exposición sobre ensayos en concretos hidráulicos para el 10 de septiembre.
son exposiciones que tienen que durar solo media hora, nada más, ¿no? El grupo 6, no sé si está con Dori, Chura y Rojas Esmeralda, alguien del grupo. Sí, sí. Ya. Ustedes tienen que hacer una exposición sobre los ensayos en concretos asfálticos. Como son de vías, van a hacer una exposición de ensayos en concretos asfálticos. El 17 de septiembre. El grupo 7, que son Romero Adriana, Cuellar Magalí y Cruz Álvaro, van a hacer una exposición sobre ensayos en rocas. ¿Está alguien de ese grupo, no? Sí. Ya. Ensayos en rocas el 8 de octubre. El grupo 8, que son de Castillo Alejandro, Cuellar Juan Esteban, Nina Richard y Llanos Alejandro, por favor, se manifiesta si está alguno del grupo. Sí, ingeniero. Ya. Ese grupo va a hacer ensayos en estabilidad de taludes. Nosotros vamos a avanzar la estabilidad de taludes en nuestras clases, pero ustedes queremos que hagan una exposición sobre los ensayos solamente que deben hacerse en estabilidad de taludes. Entonces, todas las exposiciones están orientadas solo a ensayos. Entonces, cuando ya llevemos, ya vamos a avanzar estabilidad de taludes y ustedes van a hacer una exposición sobre los ensayos. El 15 de octubre. Bueno, ingeniero. El grupo 9, que es de Taboada Alex, Hoyos Luis y Carrasana Freddy, no sé si está alguno de ellos. Sí. Ya. Ustedes van a hacer una exposición sobre los ensayos en asentamientos. Bueno, Inge, disculpa, ahí falta un integrante más. En este No, grupo 9, Sí, sí. ¿quién es? Ahorita Víctor Rodríguez. Yo, Inge Gustavo Rodríguez, por favor. Ya, voy a corregir en este después. Entonces ustedes harían sobre, vamos a avanzar también los asentamientos en una clase y después de esa clase ustedes van a hacer una exposición sobre los ensayos en asentamientos para el 22 de octubre. El grupo 10 de Mendoza, Juan Carlos y Ortega, José Luis. ¿Está uno de ellos? No está ninguno. Mendoza, Juan Carlos y Ortega, José Luis. Sí, presente. Ya. Ustedes hacen sobre ensayos en mezclas asfálticas ya colocadas. O sea, hay ensayos que se hacen ya a la mezcla asfáltica que está ya en plataforma. El 15 de octubre. El grupo 11 de Rueda Marco, Quispe, Jorge Luis y Gareca Edwin, ¿están ellos? ¿Alguno de ellos?
Sí, Inge. Ya. Ustedes hacen ensayos de mezclas de concreto ya colocadas. O sea, no ensayos a la mezcla no endurecida, sino a la mezcla endurecida. Esos ensayos lo van a presentar en una exposición el 22 de octubre. Bueno, Inge. El grupo 12 de Aramayo Edwin, Condori José, Zambrana Kevin y Sosa Adriel, no sé si está alguno de ellos. Sí, ingeniero, estamos aquí. Van a hacer ensayos en tubos de concreto, que son elementos que se utilizan en las obras. Hay diferentes tubos de concreto que ya están elaboradas. ¿Y qué ensayos se hacen a los tubos de concreto? Eso también el 22 de octubre. Y el grupo 13, que es de Acosta Camila, Calle Ruth y Chambi Rubén, van a hacer, ¿están ellos? ¿Están algunos? Ya. Van a hacer los ensayos no destructivos, es decir, ensayos que se hacen sin destruir la estructura. No sé si han visto en tecnología del hormigón el esclerómetro, por ejemplo. El esclerómetro permite calcular la resistencia a la compresión de una obra ya construida. Ese es un ensayo no destructivo. Entonces, como eso, hay varios ensayos no destructivos. Sobre eso queremos que preparen su exposición para el 8 de octubre. ¿Ya? Entonces, ya todos los grupos tienen de qué van a hacer su exposición, pues todos tienen que hacer y en qué fecha. Entonces, yo ya no les voy a recordar, ustedes ya tienen fecha y el nombre de su exposición, así que preparen para la fecha correspondiente. ¿Ya? También todos los alumnos tienen que hacer preguntas en las exposiciones. Hasta ahora solo han hecho 5 alumnos preguntas en las exposiciones anteriores, que están aquí marcados con amarillo. Goyonaga, Rodríguez, Kisber, Ruth, Maita y Chura han hecho preguntas. Entonces, todos del curso tienen que hacer preguntas en las exposiciones, porque es parte de la calificación de cada uno. Entonces, hay que atender las exposiciones y hacer preguntas. Eso es una obligación. Bueno. Ingeniero, yo hice preguntas voluntarias. ¿Eso no contaba igual? Sí cuenta. O sea, sí cuenta. Que no esté anotado. Sí. ¿Como quién? ¿Quién por Oviedo ejemplo? Cardoso. Ya voy a buscar mi lista y tal vez algo falta ahí, ¿ya? Bueno, ingeniero. Algo que más les pueda interesar, aquí están alguna ya el cronograma para todo el semestre, entonces la primera evaluación va a ser el 24 de septiembre. Eso también quisiera que lo anoten porque sí les interesa. Y la primera evaluación va a ser de los qué temas. Va a ser de todo lo que avancemos hasta una clase anterior, que va a ser todo mecánica de suelos, todo mecánica de rocas y los ejercicios. No creo que entre ni estabilidad de taludes ni asentamientos todavía esa evaluación. Bueno, Inge. La segunda evaluación va a ser el 19 de noviembre.
que también pueden anotarlo como referencia. ¿Ya? Otra cosa que les puede interesar es que van a hacer 2 informes, ya les comenté, un informe geotécnico a nivel de diseño y un informe geotécnico a nivel de construcción. El inicio de esos informes van a ser el 27 de octubre y la entrega de esos informes el 26 de noviembre. Entonces, en ese mes se tienen que hacer, es como sus proyectos, ¿no? Pero como no vamos a poder ir a obra, entonces van a ser solo informes a nivel de diseño y a nivel de construcción. Después les explicaré con detalle, pero para que tengan referencia a las fechas. Del 27 de octubre al 26 de noviembre se harán los 2 informes que también son parte de la evaluación. Bueno, esas son las cosas más importantes que prefiero anotarlas y que conozcan con anticipación. ¿Ya? Con eso vamos a terminar la clase. Sí, adelante. Rafael, quería preguntar algo. Sí, quería preguntarle si me puede aumentar en el grupo número 11. En el grupo número 11. ¿Qué se llama usted? Fernández Figueroa, Rafael. Ya, después lo acomodo bien. Bueno, gracias. Bueno, con eso concluimos esta clase entonces y nos volvemos a conectar nuestra próxima clase, que es el viernes. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.